Bueno, buenas tardes. Comenzamos una charla que se llama Viviendo la aventura de la pandemia. Va a ser una charla donde ustedes pueden comentar o hacer preguntas por medio del chat. Una vez que finalice la charla, Solana, que me está ayudando en esta tarde, me las va a ir diciendo las preguntas y las voy a ir respondiendo. Les debe haber asombrado a muchos de ustedes el término aventura, viviendo la aventura de la pandemia. ¿Por qué aventura? Bueno, aventura está referido a un hecho insólito, a un hecho arriesgado, a un hecho inusual. Entonces tomé la palabra aventura tanto para referirnos a la pandemia que estamos viviendo como para referirnos a ser adultos mayores, que es otra realidad que estamos viviendo. ¿Por qué esto de aventura? Porque nos tenemos que aventurar a vivir la pandemia y esta etapa de la vida desde un lugar diferente, desde un lugar un poquito más positivo, desde un lugar más estable de lo que estamos sintiendo, padeciendo, atravesando en este momento de nuestras vidas. Sin dejar de lado el sentido de realidad de lo que significa la pandemia, sin negarlo. ¿Qué significa la pandemia? Una cuestión incierta, una cuestión que no sabemos la evolución de este virus, una cuestión que nos trae aparejados miedos, angustias, tristezas, síntomas depresivos, o sea, todo un montón de vida afectiva desde un lugar bastante desagradable y bastante negativo. Sin negar todo esto que nos está ocurriendo, que tengamos más miedo, que estemos más angustiados, todo esto no hay que negarlo. Hay que verlo como una realidad posible en este momento, pero no instalarnos en esa negatividad, ¿sí? En todas esas pérdidas. Nosotros hemos tenido por la pandemia un montón de pérdidas. ¿Qué hemos perdido? Hemos perdido hábitos, hemos perdido proyectos, hemos perdido tiempo de vivir de determinada forma. ¿Qué nos pasa siendo adultos mayores? Siendo adultos mayores, estamos con una pérdida de una identidad que teníamos antes de ser adultos mayores. ¿Qué es lo que perdemos como adultos mayores? Perdemos cuerpo, o sea, partes de nuestro cuerpo, se pone diferente, nos cansamos más, estamos más lentos, tenemos tiempos de reacciones más lentos que los jóvenes, nos duelen, por ahí hay artrosis, por ahí hay reumatismo, vemos menos, escuchamos menos. Es decir, hay un montón de pérdidas físicas interesantes. Ahora, si no funciona el cerebro, tenemos algunas cuestiones de memoria que pueden estar fallando y por allí alguna mayor lentitud en el procesamiento de algunas funciones. Pero ustedes saben que está comprobado que los adultos mayores, cuando hacemos crucigramas o cuando hacemos sudokus,
los hacemos más lentos que los jóvenes, pero los hacemos de una calidad mejor. Son mejores los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que con algunos deterioros que estamos teniendo desde algunas funciones cognitivas, también las estamos compensando. ¿Por qué las compensamos? Por nuestra historia, y las compensamos por una sabiduría de vida. Acá veo a muchas de mis alumnas de hace muchísimos años. Nuestros cursos se llaman Perlas de Sabiduría. Precisamente la palabra sabiduría se refiere a esta sabiduría de vida. No es la sabiduría que nos pudo dar la universidad, no es la sabiduría que nos pudo dar tener un título de un tipo o del otro. Es la sabiduría de vida, la experiencia de vida. Por eso es que nosotros podemos aceptar esas pérdidas desde un lugar sano y desde un lugar comprendido, aceptado, diferente a la persona más joven. Entonces, sería una aventura esta etapa de la vida en este momento histórico-cultural, desde el momento que nosotros podemos cambiar ciertas actitudes que estamos teniendo, tanto hacia la pandemia como hacia nuestro estar como adultos mayores. Porque no solamente perdemos cuerpo como adultos mayores, perdemos también alguna cuestión de roles, perdemos cuestiones de modos de estar en esta sociedad y en esta cultura. Entonces, todas estas pérdidas y todas las pérdidas que hemos tenido que dejar de lado durante la pandemia, podemos modificar, aunque sea un poco, si nosotros cambiamos de actitud. ¿Qué es una actitud? Una actitud es estar a favor o en contra de. En la vida nosotros tenemos que distinguir lo que nos pasa y lo que elegimos en la vida, ¿sí? La pandemia nos pasa. Nadie eligió estar en este momento con este virus. Nadie eligió tampoco del todo ser adulto mayor, ¿sí? Son dos cuestiones que nos pasan en la vida. No son elegidas por nosotros, pero sí podemos elegir tranquilamente qué hacemos con lo que nos pasa, qué hacemos con esta pandemia y qué hacemos con esta etapa evolutiva. Yo les decía, podemos cambiar una actitud. Esto está comprobado científicamente, que de acuerdo a la actitud que uno tenga en esta etapa evolutiva de la vida, va a ser nuestra posibilidad incluso de vivir más años y de mejor forma. Hay otra realidad que es que la población envejece, la población mundial, los países que más gente vieja, y después vamos al término, tienen, son España y Japón. Y han hecho estudios muy significativos donde han visto que en realidad la edad cronológica de 70 años, por ejemplo, en este momento, son los 60, ¿sí? Serían los 60 de hace 10 años atrás. Es decir, que habría una diferencia. Los que tienen 70 es como si tuvieran 60. Los que tienen 80 es como si tuvieran 70. De última,
estas investigaciones no dependen del número, de la edad cronológica que tengamos. Depende de la edad que nosotros nos sintamos, afectivamente, cuál es nuestra realidad como edad. Lo mismo que la palabra vejez, que cae tan mal, esta cuestión de viejo, vieron que actualmente hay toda una cuestión con el vocabulario muy particular y es cómo nos Se llaman. cortó, Marta. ¿Cómo? Que se había cortado un poco el audio, por ahí se entrecorta. Ah, sí, porque me dice que tengo problemas de conexión. A ver, Bueno. pero ahora se escucha. Ahora bien, sí, Ahora sí. bien, bueno, no sé hasta dónde se escuchó. Quizás esto de la edad, ¿no? Y del nombre viejo. En realidad las palabras con las cuales nos denominan o nos llaman, ustedes tienen que ponerse de acuerdo en el afecto que está en esa palabra, en cómo está involucrado el cariño, el afecto de la persona que nos está nombrando. Porque se usan distintas palabras pensando que nos van a hacer sentir mejor y resulta que son palabras que no nos hacen sentir mejor. Por ejemplo, nos llaman abuelos por allí o pase abuelo y en realidad uno está sintiendo que le está diciendo otra cosa a la persona. Es decir, no depende de cómo nos nombren, perdón, del nombre que nos den, depende del afecto que esté en ese nombre involucrado, ¿sí? Depende de cómo se nos denomine, de cómo se nos trate, de todo lo que significa, puede ser un viejo querido o puede ser un viejo de M, de acuerdo a las distintas formas que nos traten. Entonces, no va por el nombre, no va por la edad cronológica, ¿sí? Va por la ubicación en una sociedad con algunos roles determinados, que fíjense que en realidad socialmente es como que no tenemos demasiados roles los adultos mayores. Esto de ser abuelos, bueno, quizás ese rol es el que se nos asigna generalmente, pero nada más que esto de abuelos, nada más. ¿Qué otra cosa hace un adulto mayor? Entonces se están olvidando de toda una integridad del adulto mayor. Entonces, hay que tener un cambio de actitud hacia este momento evolutivo. Se centró siempre todo en lo negativo, si quieren, del adulto mayor, o lo disminuido del adulto mayor, pero en realidad no se recalcó lo positivo del adulto mayor, las potencialidades, las posibilidades y las oportunidades que tiene un adulto mayor, donde en la sociedad no se consideran y no hay demasiada cabida. La última clase comentábamos precisamente esto de que generalmente hay talleres para la memoria para los adultos mayores. Fíjense, y que es cierto que hay un cierto deterioro de la memoria. Pero ¿por qué bueno, ahora las universidades sí han abierto con esto de las clases, el PAMI se está preocupando mucho, toda esta cuestión de esta fundación, de preocuparse por el adulto mayor desde otros lugares, ¿sí? Pero en términos generales no es lo común. Es decir, no entender que el adulto mayor es un ser total, es un ser integral, es un ser que desea, es un ser que crea,
es un ser, fíjense, en vez de exclusivamente tratar la memoria, por supuesto, porque esto también, si no, estaríamos negando una parte de nuestra persona que se está deteriorando, pero no centrarnos exclusivamente en que tenemos problemas de memoria. ¿Por qué no hay talleres donde se pueda desarrollar la creatividad del adulto mayor, por ejemplo? ¿Por qué no hay talleres de pintura, de escultura, donde se enseñen algunas técnicas, algunas cuestiones que el adulto mayor no puede crear, por ejemplo? En realidad, esta es una de las posibilidades que tenemos los adultos mayores, la de creación. No pensemos exclusivamente que el que crea es el que pinta un cuadro o el que realiza una escultura. Está creando aquella de ustedes que hace una rica comida y le da un sabor especial. Está creando aquella persona adulta mayor que llega a fin de mes pudiendo pagar sus cuentas y comiendo todos los días. Eso es creación también, eso es creatividad. Entonces, el adulto mayor tiene muchas áreas, muchísimas áreas, porque otra de las características fundamentales es que podemos aprender, podemos seguir aprendiendo. Entonces está bárbaro todo esto que abrió las universidades, sus espacios para dar clases de distintos temas, y el adulto puede aprender. ¿Qué es aprender? Y aprender es adaptarse. Lo que tuvimos que hacer en estos 7 meses, todos hemos aprendido estos 7 meses a quedarnos en casa, a renunciar a un abrazo. Hemos aprendido a cambiar los hábitos, hemos aprendido desde cómo tenemos que hacer las compras de manera diferente, a cómo nos tenemos que juntar con alguna persona de manera diferente. Fíjense todos los aprendizajes que hemos tenido los adultos mayores, en realidad toda la humanidad, pero nosotros particularmente, y podemos seguir aprendiendo. Este aprendizaje significa una adaptación. Las docentes saben que la adaptación es la manera inteligente de estar en el mundo, podernos adaptar, poder aprender, podernos acomodar a las distintas situaciones que estamos viviendo. Esta cuestión de adaptación, de ser inteligente, de ser maduro, son todas posibilidades que estamos teniendo en este tiempo. Junto con esta adaptación, y para seguir adaptándonos, también otra de las características del adulto mayor, especialmente en este tiempo, es desaprender. ¿Qué significa desaprender? Nosotros tenemos dos posibilidades hoy en día: ser rígidos o ser flexibles. Ser rígidos significa, nosotros hemos aprendido determinados temas, determinadas circunstancias, determinadas cosas de una manera, en un tiempo determinado, en un tiempo atrás. Hemos aprendido algunas cuestiones. Tenemos esquemas de conocimiento que se llaman, que los podemos rigidizar. Ustedes van a encontrar personas de nuestra edad que dicen que todo tiempo pasado fue mejor, por ejemplo. Tiene una gran equivocación con esto de que todo tiempo pasado fue mejor. Todo tiempo pasado fue distinto, ¿sí? Y eso no significa que fue mejor. Hay que establecer la diferencia. Fue diferente, fue distinto, que es otra cosa, ¿sí? Entonces a nosotros tenemos lo que se llama, por haber sido inteligentes y por habernos adaptado, cuando hicimos las enseñanzas formales, sobre todo,
cuando hemos ido a los colegios, a las universidades, a las escuelas, hemos aprendido de una determinada manera. Nos podemos quedar con estos esquemas de conocimiento y cómo hemos aprendido, ¿sí? Pero nos vamos a tener que, ahí vamos a sufrir mucho. Vamos a sufrir mucho porque en realidad no nos podemos adaptar a una realidad diferente, que es la que estamos viviendo hoy. Es una realidad histórico-cultural única, universal. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Yo, ¿cómo festejaba los cumpleaños? Los festejaba con gente, con comida, cuál es la adaptación que tengo que hacer en este momento. Festejarlo de otra manera. Desaprender. ¿Qué significa? Volver a aprender que puedo. Nada sustituye nada, pero o hacemos el cambio o en realidad nos vamos a quedar muy, muy mal, ¿sí? Lo que pasa que cambiar, por ejemplo, conectarse hoy a esta charla, por ejemplo, dar clase por Zoom, todo este tipo de cosas, ¿qué es lo que ocurre habitualmente? Y da mucho trabajo. Entonces, otra de las características nuestras es que podemos quedarnos en zonas de confort, que se llama. Bueno, yo no me conecto porque en realidad me da trabajo y listo, no hago la tentativa de poder tratar de manejar en parte todo esto virtual, que es la nueva realidad. O hago un esfuerzo, me conflictúo. Sepan que cada vez que hay conflicto hay vida. Si yo no tuviera conflicto estaría muerto. Entonces, no significa estar en zonas de confort y estar en este momento, por más que el sol está espléndido, estar, si quiero, si tengo ganas de estar al sol en vez de escuchar la charla, lo hago tranquilamente, ningún problema. Pero si me quiero conectar y tengo la intención de conectarme y esto me conflictúa, ¿sí? Puedo elegir quedarme al sol, ¿sí? Y ahí no estoy creciendo, no estoy avanzando, no estoy aprendiendo y no me estoy adaptando a una nueva realidad. Entonces, la cuestión de la rigidez a nuestra edad, que precisamente por la edad que tenemos, es muy probable que pensemos que nosotros tenemos razón, que nuestros aprendizajes fueron los genuinos, que en realidad la juventud está desde otros lugares, con otros tiempos, con otras realidades, que es una realidad por otro lado, pero no por eso dejemos de valorizar a estos jóvenes y de valorizar todo lo que ellos nos pueden enseñar también. Al menos poner un signo de interrogación en todas nuestras cuestiones. Vamos a vivir más tranquilos, vamos a vivir más serenos. Hay otra palabra que a mí me gusta mucho a esta edad, ser asertivos. La asertividad es esta posibilidad de expresarnos auténticamente. ¿Qué significa esto? Poder decir lo que pensamos, pero especialmente poder decir lo que sentimos de buena forma, con serenidad, sin agredir, sin imponer y sin pensar que nosotros tenemos la razón, sino para el intercambio y para poder escuchar al otro. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos y sobre todo en una discusión? ¿Qué es lo que ocurre habitualmente?
Lo que ocurre habitualmente es que estamos tan preocupados por lo que le vamos a contestar al otro, que en realidad no lo estamos escuchando y seguimos con nuestro propio punto de vista. Entonces, tener la capacidad de escucha del otro, tener la capacidad de poder callarnos la boca, sobre todo con los jóvenes cuando es necesario, y tener la posibilidad también de poder hablar cuando creemos que podemos orientar, facilitar, ayudar a esta generación que viene abajo nuestro. Esto hay que medirlo muy bien. Hay silencios que valen mucho la pena y hay palabras que también lo valen. Pero elegir el momento justo, con quién también lo hacen y poder opinar. Ténganse mucha confianza en sus intuiciones, en este tipo de conocimiento que uno no sabe por qué, pero a alguna persona le genera esta cuestión y uno tiene que poder decírselo, poder expresar esto. Confíen en sí mismos. Por eso uno de los objetivos de las clases es el hecho de conocerse, porque ustedes, en la medida que ustedes se conozcan, van a estar serenos con ustedes, tranquilos con ustedes, porque van a saber sus limitaciones y van a saber sus oportunidades, las dos cosas, o sus posibilidades. Y desde allí pueden interactuar con el otro, tanto de la misma edad como aquella persona de edades diferentes. Ser asertivos, acuérdense. Tener esta etapa de la vida como una etapa donde uno ha madurado. Ustedes saben, la psicología iguala el término maduro con el término sano y con el término normal. La maduración nos vamos refiriendo a esta posibilidad de crecimiento como personas, ser mejores personas, poder todos los días aprender, poder todos los días ser un poquito más sabios. Y acá vamos a otro término que así se llaman también mis clases, perlas de sabiduría se llaman. Es perlas. ¿Por qué se llama perlas? Se refiere a un cuento de Mamerto Menapace que se llama La ostra perlífera. No todas las ostras, dice Mamerto Menapace, forman perlas. ¿Quiénes las forman? Las forman aquellas ostras a las cuales se les introdujo un granito de arena y alrededor de ese granito de arena se va formando paulatinamente una bella perla. Nosotros hacemos una comparación con la vida. Nosotros seríamos esas ostras que andamos muy tranquilos por el mundo, pero resulta que tenemos muchas situaciones, muchas circunstancias, que son esos granitos de arena. Son esas realidades inexpulsables de la vida, son esas realidades que yo no puedo desechar de mi vida, que no las puedo negar, que las tengo que vivir. ¿Saben que ese granito de arena a la ostra le duele, le molesta? Es algo que de alguna manera, si personificamos la ostra, la pone muy triste ese granito de arena.
Y hay dos posibilidades acá. O nos quedamos en esta tristeza, en esta depresión, en este detener un poco nuestra vida, o la transformamos. ¿Qué significa? La elaboramos, decimos los psicólogos, elaboramos el dolor, elaboramos el sufrimiento, lo vamos caminando, lo vamos transformando. Si cada uno de ustedes logra entender que está en este mundo con un sentido de vida personal, para cada uno tiene que ser una respuesta personal, ¿sí? Lograr un sentido de vida, siendo resilientes, porque esto de la perla es una resiliencia, ¿sí? ¿Saben todos el concepto de resiliencia? Cirulit dice que es el arte de navegar en los torrentes. Son esas situaciones traumáticas, esas situaciones problemáticas, esas situaciones de duelo, esas situaciones que no queremos pasar. Yo me encuentro con muchos pacientes que me dicen, Marta, yo no quiero más estar así, yo no quiero más estar triste. A ver, la tristeza en estos casos tiene un tiempo, tiene un periodo, es un tiempo hasta que ustedes pueden caminarlo, pueden ir elaborándolo. Estamos acostumbrados a una cultura donde predomina o tiene que predominar la alegría, lo eufórico, los colores, lo brillante, ¿sí? No se acepta tampoco lo doloroso, lo triste, la pérdida. Esto hay que aceptarlo, es parte de la vida, es parte de la vida, lo negativo, ¿sí? E ir formando alrededor de eso negativo paulatinamente una perla. No lo podemos negar en nuestra vida, no podemos sacarlo de nuestra vida, pero sí lo podemos ir convirtiendo. Y cada uno de ustedes encontrando lo que se llama el valor de su vida, que para cada uno es distinto, el sentido de vida, el sentido que tiene nuestra vida en este momento. Nosotros tenemos en este momento también una gran ventaja con respecto a los tiempos. Los jóvenes adultos están muy ocupados criando hijos, trabajando. Nosotros tenemos mucha más posibilidad de introspección, tenemos mucha más posibilidad de pensamiento. Yo los invito a que ustedes piensen un poquito más en ustedes mismos. Hay algunas preguntas de resiliencia que son importantes que ustedes se las hagan. ¿Qué quiero? ¿Qué puedo? ¿Qué debo? ¿Qué soy yo? Si ustedes logran más o menos responder estas preguntas, encuentran el sentido de sus vidas, ¿sí? Y el sentido de la vida es poder entender que yo tengo limitaciones, que tengo parte, si quieren, muy negativa, muy dolorosa, muy especial, pero tengo también potencialidades, tengo oportunidades. Así que en realidad desde el deseo es que cada uno de ustedes pueda encontrar el sentido de su vida. Bueno, yo le voy a pedir a Solana si ella me va diciendo si ustedes hicieron preguntas o quieren
Por lo menos en el chat no hay preguntas, hay comentarios nada más. Ah, bueno, bueno, ¿querés leer alguno? A ver si arranco con algún comentario o me quieren hacer la pregunta directamente. Por ejemplo, de Marta Morales tenemos una de las cosas beneficiosas para la salud es hacer actividades físicas, caminar, bicicleta, yoga, una dieta saludable y buenos pensamientos. Bueno, quizás podemos comentar por ahí, Solana, gracias. Bueno, Bueno, acá Marta, gracias por el comentario. Se está refiriendo a un cuerpo. Nosotros tenemos un cuerpo que nos acompaña desde la concepción hasta la muerte, ¿sí? Entonces es muy saludable esto de la actividad física. Ustedes como adultos mayores, todos, yo también, en realidad tenemos dificultades en el cuerpo, ¿no es cierto? Ya nos duelen distintas partes del cuerpo, ya no nos levantamos tan rápido de la cama como antes, tenemos algunos problemas particulares para ver, para escuchar, para muchas cuestiones. Es decir, el cuerpo precisamente es la parte que nos marca de alguna manera, fíjense, el envejecimiento nuestro. Es decir, por el cuerpo nos damos cuenta que nos ponemos grandes, que nos ponemos viejos. Ahora, todas estas limitaciones corporales que tenemos, todas, fíjense que yo las puedo también ir transformando, quizás no en una gran perla brillante, pero en perlitas un poquito más chiquitas, en el sentido de hacer caminar, supónganse. Si yo camino, caminaba cuando tenía 30 años, 50 cuadras, no puedo caminar 50, caminaré 20 o caminaré 10. O sea, no anulen y digan que no por tratar de hacer las cosas como las hacían antes. Aumenta la presión, aumenta el colesterol. Bueno, a ver, ¿cómo hago? ¿Cómo para que comiendo rico? ¿Cómo me las arreglo? ¿Cómo para que? Es decir, no pretender la vida de cuando teníamos 30. Eso es lo que nos amarga. Eso es lo que nos hace mal. Habló esta compañera de un cuerpo. Este cuerpo tiene que ser nuestro amigo. Tenemos arrugas, tenemos canas. Esto irlo aceptando es parte del proceso evolutivo. Ustedes saben que el cuerpo es la base de la autoestima. La autoestima es este conocimiento que yo les decía que tiene que tener cada uno de sí mismo. Que si nosotros estamos conformes con nuestro cuerpo, a ver, sin pretender el cuerpo que teníamos a los 30, porque ahí nuevamente vamos a tener problemas. Todos tenemos lo que se llama una representación mental de nuestro cuerpo. ¿Qué significa? Hay un cuerpo objetivo, un cuerpo que me refleja el espejo, un cuerpo que el otro ve de mí. Pero nuestro cuerpo vivenciado es una imagen propia que tenemos de nuestro cuerpo. Les digo algo como para que se ubiquen. En nuestra imagen corporal hay una gran cara y grandes manos. ¿Por qué ocurre esto? Y ocurre esto porque son nuestros medios de comunicación con el otro. ¿Sí? Nos sirve para comunicarnos. La espalda, por ejemplo, excepto
alguna persona que está por aquí, que por ahí tiene mucho dolor de espalda, conociéndola, ella tiene una gran espalda en su imagen corporal también. ¿Por qué? Por el dolor que tiene en su espalda. Es decir, el cuerpo tiene una representación mental que valoriza y sobrevaloriza algunos aspectos y hay otros que los tiene que aceptar, como esta cuestión de los dolores. ¿Se entiende? Esta cuestión de la preocupación por las nuevas arrugas. A quien le preocupa mucho tendrá posibilidades y tendrá medios como para poder estar mejor y verse mejor, pero no pretender el cutis que tenían a los 40, porque en realidad tienen 70. Entonces, por más crema y cuestión que se pongan en la cara, no va a pasar esto. Entonces, sí, lo que va a pasar es que tiene que haber una mayor aceptación, que esto determina un cambio o un, ¿cómo les digo? No un cambio, sino un ir elaborando que hay cambios en el cuerpo que hay que aceptar, que hay que ir aceptando. Entonces, en la medida que yo vaya aceptando los cambios que me van ocurriendo y que no vaya luchando con esos cambios, ¿sí? Voy a estar más serena. La aceptación del paso del tiempo, ¿sí? Es porque también socialmente, hasta hace muy poco tiempo, existía el joven nada más. Entonces, el adulto mayor tenía que hacer un esfuerzo para ser reconocido socialmente, ¿sí? Y que se lo aceptara. Entonces, bueno, la tintura, el tema de las arrugas, tratar de todo esto, ir subsanándolo para ser en el mundo. Ser viejo tenía mala prensa. Ahora, desde hace un tiempo, hay un cambio de paradigma, o estamos tratando entre todos, y acá también, yo sé que hay mucha gente por acá que trabaja desde distintos medios, de distintas formas, para cambiar este paradigma de cómo se nos trata a los adultos mayores, ¿sí? Fíjense que en las propagandas siguen apareciendo las abuelitas con un rodete y un bastón. A ver, ¿qué abuela de las que está conectada hoy se ve representada en esa figura? Esas eran nuestras abuelas, ¿sí? Otra característica es que se viven más años. Esto es por cuestión de investigación y de mayor medicación y todo lo demás. Pero agreguémosle calidad a esos años. Y de esa calidad nos tenemos que encargar todos los adultos mayores. Además de la sociedad, de empezar a mirarnos desde otro lugar, ¿sí? Pero tenemos que hacer fuerza todos nosotros, tenemos que comprometernos y demostrarle a las otras generaciones dónde estamos, pero no para imponer, no para imponer lo nuestro, para decir nosotros sabemos esto, lo sabemos hasta acá, por ahí te puede servir. Porque los jóvenes vienen adiestrados, vienen educados desde lugares completamente diferentes. Tienen potencialidades y oportunidades completamente diferentes a las nuestras. Ahora, nosotros tenemos un bagaje de experiencia que les puede llegar a servir si nos miran desde un lugar de que pueden aprender ellos también. Así como nosotros tenemos que pedir ayuda para conectarnos al Zoom, les pedimos generalmente a gente más joven, porque no conocemos todo esto. También el joven, si cambia
su manera de mirarnos, nos puede llegar a pedir ayuda en alguna cuestión. Sobre todo, somos especialistas en la parte afectiva, se los puedo asegurar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera intervenir? Buenas tardes, Marta. Sí, buenas tardes. ¿Cómo te va? Yo quería también decir que así como nosotros nos involucramos en la defensa de nuestros derechos desde las instituciones que representamos, también está bueno que todos los adultos mayores participen más en la defensa de sus derechos, que no dejen todo para la gente joven o para los demás. Nosotros tenemos que estar tenidos en cuenta para la generación de las políticas públicas que nos involucran. O sea, que tenemos que tratar de agruparnos en instituciones o solos también se puede, pero tenemos que involucrarnos más, participar más en la sociedad para que la sociedad nos vea. Y que se saque de esa idea o esa asociación que se hace de la vejez con la enfermedad. Y también tenemos que estar en contra de cómo nos representan a veces en las redes sociales y en los medios de comunicación, donde se representa al anciano solo, en un banco con el perro, el bastón, la mujer con el rodete. Esa no es la representación de lo que somos nosotros hoy. Perfecto. Nosotros somos diferentes. Por ejemplo, mi abuela a los 60 años era como una persona de 100 ahora. Nosotros hemos cambiado y estamos más ayornados y nos interesa a todos. Y otra cosa también es que a veces se empareja mucho hacia abajo. Cuando se hace, por ejemplo, en este momento se está haciendo una propaganda en los medios, ustedes vieron que por WhatsApp está corriendo una cadena de que le van a dar una tarjeta solidaria a determinada gente, que se interioricen, dan un teléfono y todo. Y hacen una representación del cuando le hablan a un adulto mayor y lo que el otro le contesta. Esa ya es una, ¿cómo puedo decir? Disminuyen al adulto mayor, porque eso es como decir que el 100% vamos a caer en una cadena que es falsa. El 100% no somos lo que ellos creen. Es como hace años, no sé si ustedes se acuerdan, una propaganda que hubo del Banco Provincia, donde daban crédito para comprarse las cámaras fotográficas y la ponían al revés, los dos adultos mayores, y había dos jóvenes que decían, vamos a comprarla ahora porque si no, más adelante no vamos a saber cómo se usa. Yo me quejé enseguida con esa propaganda. No hay que dejar que a uno lo representen así y lo disminuyan así. Tal cual. ¿No? Muy bien, Mirta, no, por supuesto. La propaganda esa que decías, Mirta, es del Banco Galicia. ¿Cómo? No escuché. La publicidad que decías era del Banco Galicia. Ah, sí, de Banco Galicia. Ah, no era de provincia. Ni me acuerdo porque fue hace tantos años. Y me quejé enseguida. Y yo digo, hay que quejarse enseguida. La vez pasada la Nueva Provincia, eso sí que me acuerdo que fue la Nueva Provincia, puso un chiste que no me acuerdo ni de qué era, pero me envenené cuando lo vi, porque iba gente con barbijo representada en una calle y a una mujer mayor, una vieja como nosotros somos viejas, con el delantal de la cocina y la cartera para hacer las compras. Eso es inadmisible. Eso no, una cosa que no tiene gollete, no. Y ahora, bueno, se están haciendo campañas justamente desde el buen trato para que también lleguen a los medios de comunicación, a que tengan otra representación de lo que es el adulto mayor. Pero también tenemos que no dejar que se presenten así. Muy bien, Mirta, vamos a tomar de Mirta lo de las propagandas, que a mí me encanta analizarlo,
Primero que en las propagandas no hay personas mayores de 50 años. Y si hay personas mayores de 50 años, ¿qué es lo que ocurre? Es para hacer propaganda sobre alguna pastilla para la artrosis o hacer alguna otra propaganda sobre la incontinencia o hacer alguna otra propaganda sobre cuestiones, es como empezamos la charla, sobre cuestiones por supuesto posibles, por supuesto reales, por supuesto que no hay que negar, porque también si nosotros negamos todas estas cuestiones, es que en realidad no estamos admitiendo la edad que tenemos, ¿está? Porque hay problemáticas de este tipo, pero ¿por qué no hacer, siempre lo pienso para el mismo tema, una propaganda para adultos mayores de zapatillas, por ejemplo? Claro. Es decir, el hecho de, a ver, todos nosotros usamos zapatillas, ¿es una realidad o no? Sí. Bueno, ¿por qué no hay propagandas de zapatillas para adultos mayores? ¿Qué les parece? Porque en realidad también está la idealización de un cuerpo y como que el único cuerpo que existe en la sociedad y dando vuelta es de este musculoso que está todo el día en el gimnasio, que está y estará, pero en realidad ni para los jóvenes es un modelo, digamos, que todo el mundo cumple, ni todo el mundo es así. Entonces, acá yo voy a la idealización de alguna cuestión. Y a lo que les decía antes, somos jóvenes, existimos en la sociedad, somos viejos, no existimos. Porque en realidad esto de representarnos con el pelo blanco, el rodetito, sentados en la plaza de un banco, es porque no se toman el trabajo de preguntarle al adulto mayor qué le gustaría, de preguntarle e indagar sobre cuáles son nuestros deseos. O nosotros hemos dejado de desear porque nos jubilamos, o nosotros hemos dejado de crear porque nos jubilamos, porque dejar de trabajar en lo que hemos trabajado, nos hemos jubilado, pero no nos hemos jubilado de la vida, es una realidad. Y ahí es donde nos tienen que ver. Nosotros somos personas deseantes, personas con expectativas, personas con oportunidades, pero que los demás se tienen que dar cuenta que nosotros las tenemos, ¿sí? Si no nos preguntan, si no nos integran, si no nos llaman, todo esto es lo de afuera. Pero lo mejor que dijo Mirta para mí es este compromiso individual. Hoy yo estoy cansada como psicóloga de escuchar esto de la culpa está afuera, la culpa la tiene la sociedad, la culpa la tiene la cultura, estos no nos ven, no nos tratan como queremos, no, a ver, todo esto de los derechos. A ver, llévense la pregunta hoy de la charla, ¿qué hago yo para que me vea el otro, para que me vea esta sociedad? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Esto que dice Mirta, un compromiso, estamos en una cuestión bastante bisagra, un compromiso como para la generación que siguen, porque ellos no se dan cuenta, pero van a llegar a viejos y no les falta tanto tiempo. Aliviémosle también, no dejemos el problema para los que siguen. Ustedes saben que está estudiado y conocido en la psicología que lo que no se resuelve en una generación se traslada a la otra generación. Esto con algunas cuestiones familiares, con algunos secretos familiares, todo este tipo de cosas que suelen ocurrir. Bueno, vamos a generalizarlo. No le dejemos a las generaciones que siguen este problema. Hagámonos visibles, hagámonos protagonistas de la vida,
aunque tengamos 70, aunque tengamos 80. No es una cuestión cronológica. ¿Tiene parte que ver con la biología? Sí. ¿Tiene parte que ver con un óptimo funcionamiento cerebral? Sí. Pero tiene que ver mucho con una actitud personal ante la vida, con esto de poder darle un sentido a la vida. Si ustedes le dan un sentido a su vida, el que sea y como sea, el otro lo capta. ¿Sí? Sobre todo las generaciones jóvenes. Demostrémosle a las generaciones jóvenes algo. Seamos, pero no, ya les digo, yo no me parece que tengamos que ser modelos. Hay que desterrar modelo anterior de vejez. Incluso esto del término, o sea, hay una pelea descomunal por los términos en este momento en muchísimos ámbitos, por el cambio de vocabulario, y a mí me produce mucho escozor esto. ¿Por qué? Porque en realidad no tiene que ver si nos dicen vieja o viejo. Fontana Rosa en un discurso decía, no hay palabras buenas o palabras malas. ¿Por qué le decimos palabra mala a viejo? ¿Porque se peleó con la otra palabra? En realidad lo malo o lo bueno no está en la palabra, está en el modo que yo lo digo. No importa que me digan adulto mayor, abuelo, no. La gente se enoja muchísimo con todas estas cosas. A ver, enójense cuando viene despreciativamente, cuando viene con algo peyorativo ese término. Pero si alguien les dice vieja, tal cosa, y bueno, no es para morirse, no es un tema de término, es un tema de cómo nos lo dicen. ¿Entienden? ¿Qué está toda la carga afectiva que hay detrás? Así que yo coincido como Mirta, comprometámonos, cambiemos el paradigma, decir, acá estamos los adultos mayores con esta realidad. Podemos tener artrosis, seguramente la tenemos, pero también tenemos sabiduría, también tenemos una historia vivida, también tenemos un tesoro que se los podemos mostrar si ustedes quieren. Y si me permitís agregar algo, Marta. Dale, Mirta. Que lo que es necesario es que la gente de la edad nuestra, todos los adultos mayores, se interesen por conocer la Convención Interamericana de Protección de los Derechos del Adulto Mayor, que es única en el mundo y que nosotros somos uno de los países parte y adheridos a esa convención. Esa convención tiene más fuerza que una ley y se aplica acá en Argentina, que somos uno de los 8 países que están adheridos. Y si la conocen van a saber defender los derechos, porque los derechos si no los conocen no los pueden ejercer. Perfecto. Y eso lo pueden mirar por internet, lo pueden googlear, pueden sacarse una copia. Es súper importante que conozcan lo que dice la convención, única en el mundo, para el adulto mayor. Mirta, ¿por qué no decís el canal también que tienen ustedes como para que el resto pueda interiorizarse sobre estas cosas? No tenemos un canal, Marta. Yo tengo un Facebook paralelo al Facebook personal, bueno, que se llama Adultos Mayores en Línea, y donde pongo todo lo que hay de referido a los derechos, salud y derechos del adulto mayor. Y por ejemplo, los últimos congresos que hubo... bien, sí, porque yo he estado, pensé que era un canal, pero decilo, no. Mirta, decilo por favor. El canal en cualquier momento sale. Sí, yo lo que quería agregar, si puedo, Marta. Sí, espera que Mirta nos diga su Facebook y después hablas, Mariu. Mi Facebook personal es Mirta Gianetti, que también pongo noticias, y en el otro es Adultos Mayores en Línea. Ahí está. Eso tienen que poner me gusta y seguir porque no es por amistad.
Y bueno, ahí están las últimas charlas en el mundo. Lo de ahora, el otro día hice por Zoom el congreso con ese psicogerontología internacional, que me Bien, reencantó, y otro con España, y después cuando los van poniendo salen todos ahí. Y lo de la bien, convención está en 8 videos. bien, La bien. importancia y el alcance de la convención. Bueno, ahí pueden ustedes interiorizarse, como dice Mirta. No podemos apropiarnos de lo que no conocemos. Esa es otra realidad, ¿sí? Entonces, para decir, tengo derecho a, como un poco practicamos esta semana de los derechos del adulto mayor, lo tengo que conocer, lo tengo que internalizar, porque si no, no lo puedo exigir. Gracias, Mirta. Vamos a escuchar a Mariú. Gracias. Yo continuando con lo de Mirta, todos los que estamos dando talleres en UPAMI nos han transmitido esta inquietud y nos han pasado justamente todos la convención, justamente la tenemos y la estamos transmitiendo, algunos talleristas la estamos transmitiendo, que me parece una inquietud de PAMI que justamente porque va a llegar al adulto mayor que lo necesita, ¿no? Y coincido totalmente, si no los conocemos, no los ponemos, exigirlos. Y nosotros, bueno, yo algo para ir más concreto a lo de Bahía Blanca, pienso que muchas sabrán, pero en Bahía Blanca existe el Consejo Municipal de Adultos Mayores, que se creó justamente este año, y que fue, bueno, un poco por la pandemia, está digamos, sin muchas actividades, pero la gente se sigue reuniendo, y es una forma también de conocer los derechos y poder ponerlos en práctica. Se han pedido justamente cosas muy prácticas de acuerdo más o menos a lo que se estaba diciendo, ¿no? El buen trato, las plazas, un hogar de día para los adultos mayores, o sea, se están exigiendo muchas cosas. Y después, otra cosa también donde el adulto mayor puede participar, que ahora no lo hacemos, es en los centros de jubilados. Y allí justamente ese es el lugar donde nos podemos reunir, conocernos y exigir, ¿no? Así que bueno, si algún día volvemos a lo presencial, tener en cuenta que tenemos espacio para participar. Así que nada más que eso quería decir. Muy Sí, bien. los centros es fundamental, los centros de jubilado. Bien. Pero este año no creo que tiene que tener participación, y lo que no se consigue es que participen hombres. ¿Por qué será? Bueno, eso es para otra conferencia, pero en realidad no vieron que eso es una cuestión también de aprendizaje. En realidad a los hombres les han enseñado que no pueden llorar, que no pueden pedir ayuda. Nosotros tenemos una flexibilidad, por suerte, mucho mayor. Ya no, ya los jovencitos, los adultos jóvenes también, ya hay un cambio, pero los de nuestra edad todavía fueron educados desde el lado de que pedir ayuda era una debilidad, era mostrar una debilidad. En realidad mostrar las emociones era debilidad. Entonces, fueron educados desde este lugar. Yo creo que hay que hacer algo también para que participen los hombres. Una de las riquezas más grandes en las clases que yo doy es cuando hay varones, que generalmente son 3 o 4, con suerte y buenos vientos, y en realidad la opinión del varón siempre es diferente, porque en esta cuestión también, en esto que se discute tanto, una cuestión de género actualmente y demás, la cuestión de lo masculino, digamos, y la cuestión de lo femenino, no importa, el resto no importa, digamos, en las clases de psicología, son diferentes, son puntos de vista diferentes. Estamos analizando algunas películas con algún grupo. La próxima que vamos a analizar se advierte cómo la mujer vive mucho más lo afectivo y el varón es más racional. Lo vemos en Memorias de Manhattan, es la película, se las digo para los que
los que no participan del cine debate. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta más. Solana, ¿cómo estamos con esto? Bien, quedarían 10 minutos, si querés leer la poesía o Dale, decir dale. más. Bueno, vamos para ir finalizando leyendo un poema de la Madre Teresa de Calcuta. Se llama No te detengas. La piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años, pero lo importante no cambia. Tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Detrás de cada línea de llegada hay una de partida. Detrás de cada logro hay otro desafío. Mientras estés vivo, siéntete vivo. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas. Sigue, aunque todos esperen que abandones. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Haz que en vez de lástima te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa bastón. Pero nunca te detengas. Hermoso. Muy lindo. Bueno. Muy lindo para el final, Marta. Y hermoso como siempre tu taller. Muy productivo. Bueno, yo les agradezco a todos el haber estado y será hasta la próxima. Gracias, Marta. Gracias, Marta, hermoso.